Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por este privilegio que me concede de poder estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarles a que en nuestras Biblias, los que tienen Biblia, busquen en Jeremías capítulo 18, verso 7 y verso 8. Dice la palabra de Dios: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios añada bendición en su palabra, y hoy quiero hablar acerca de lo que provoca el arrepentimiento. En estos versículos podemos entender que Dios es soberano. Él está por sobre todas las naciones de la tierra, y las naciones de la tierra son juzgadas delante de Dios, y todas las personas de esta tierra somos responsables delante de Dios, y un día daremos cuenta. Así que vivimos en su mundo, en el mundo que Él creó, estamos a merced de Él, somos responsables por nuestra vida delante de Él, y Él hace lo que quiere. Él puede hablar contra las naciones de la tierra para arrancar y derribar y destruir, dice aquí. Pero en lo que quiero centrarme es especialmente en esta parte donde dice que si Dios ha hablado y Dios está realizando y tiene proyectos de castigar, de corregir, de juzgar el pecado de una nación o de un pueblo, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual Dios habló, porque es contra la maldad de los hombres, es la maldad de las personas, es el pecado que separa a la gente de Dios, es el pecado que estorba que la mano de Dios se manifieste en esta tierra. Son los pecados los que hacen separación entre Dios y los hombres, y mientras haya maldad, mientras haya pecado en las personas, no puede haber armonía entre una persona, entre las naciones y Dios. Así que Dios habla contra la maldad y su ira se manifiesta contra la maldad de las personas. Dice que si Él ha hablado contra la maldad de las personas, pero esas naciones se arrepienten, entonces Él se arrepentirá del mal que había pensado hacerle. Allá en el libro de Jonás encontramos al principio del libro de Jonás que Dios le dice al profeta Jonás que vaya a una ciudad pecadora llamada Nínive. Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Nínive era una ciudad a la que Dios no le había dado leyes hasta ese tiempo. Ellos no eran una ciudad que tenía relación con Dios, no eran parte del pueblo de Israel, pero ellos eran responsables delante de Dios, y la maldad de ellos estaba delante de Dios, era una ofensa a Dios, así como la maldad de todas las personas es una ofensa delante de Dios. Dios le dice a su profeta: ve a Nínive y dile que la maldad de ellos ha subido delante de mí, y que lo voy a destruir. Al principio Jonás no quiso ir, pero Dios mismo lo castigó a él y le dio una segunda oportunidad y le volvió a hablar que fuera y llevar el mensaje a Nínive. Y Jonás fue a esa ciudad y comenzó a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Ni siquiera llevaba una invitación al arrepentimiento, pero la gente de Nínive creyó a Dios, se dio cuenta que Dios es un Dios que cumple lo que promete, que es un Dios poderoso. Ellos quizá conocían de lo que había hecho a los egipcios, ellos conocían todas las obras poderosas de Dios y que era un Dios que llevaba a cabo sus propósitos. Así que ellos mismos se consideraron responsables delante de Dios, tuvieron temor de Dios y se arrepintieron de sus mal caminos. Y dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive, y el rey de Nínive ordenó a los hombres, a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, y a todos los que tuvieran animales, que los pusieran a ayunar por espacio de 3 días, y que se convirtiera cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Y así lo hicieron. Y dice Jonás capítulo 3, verso 10, que
Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso se relaciona directamente con el versículo que ya leí en Jeremías 18, verso 8. Si esos pueblos se convierten de la maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había dicho que les haría. Y aquí en esta ocasión Dios vio lo que hicieron los ninivitas, aunque ellos habían sido muy perversos, pero ellos le creyeron a Dios y aprovecharon aquella oportunidad al escuchar el mensaje, y cada uno se apartó de su mal camino, se volvió a Dios y Dios les perdonó y no les hizo el mal que había dicho que les haría. Al menos durante este tiempo, en esta generación se salvó porque ellos se arrepintieron y le creyeron a Dios. De hecho, Jesús dijo que en el día del juicio Nínive se va a levantar contra una ciudad porque no se arrepintieron a la voz de Jesús, y Nínive sí se arrepintió al mensaje del profeta Jonás. Entonces Dios cumple su promesa de que si alguien cambia su mala conducta, si alguien se alinea delante de Él también va a perdonar el pecado de esa persona y le va a salvar. Su promesa es en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si noten esos versículos, siempre lo primero que borra Dios es el pecado, y lo que a Dios le importa quitar es el pecado, porque no es que la mano de Dios se ha cortado para salvar ni su oído para oír, pero es el pecado el que estorba que las bendiciones de Dios estén sobre una nación y sobre una persona. Segundo de Crónicas 7:14, un versículo muy leído, muy escuchado en estos tiempos, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y lo primero que hace Dios al oír es que va a perdonar su pecado y va a sanar su tierra. Van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, pero cuando las personas se arrepientan. Muy bien, algunas personas pueden decir: pastor, pero en este tiempo, mire, hemos dejado de hacer lo malo. Solo el contexto ha cambiado para muchos pecadores no arrepentidos. No están yendo a las discotecas, no están yendo a las borracheras, no están yendo a adulterar y a fornicar porque el contexto les ha cambiado, pero no es que realmente se han arrepentido. Cuando una persona está realmente arrepentida, es que está dolida por su pecado, por su conducta, está avergonzado por su manera de proceder, su mente cambia, su corazón va en una dirección opuesta a la que iba. Él puede reconocer su pecado y puede reconocer que ha ofendido a Dios, tal como el pródigo de la historia de Lucas 15, que llega diciendo delante del Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, tómame como a uno de tus jornaleros. Y a esa actitud de volverse del pecado y de pedir perdón a Dios, de reconocer que uno ha procedido mal y hacer las paces con Dios, a eso se le llama arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, Dios desiste del mal que dice que va a hacer. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, ahora en este tiempo trayendo juicio, pero la ira de Dios contra el pecado la gente la va a ver desplegada en su plenitud cuando el infierno sea manifiesto para esas personas. Después del juicio final también la gente va a ver la ira de Dios sobre el pecado de los seres humanos. Pero si ahora las personas se arrepienten, si ahora las personas vuelven a Dios y cambian esa actitud de llevarle la contraria a Dios, de ignorar sus leyes, porque hay mucha gente que incluso ha crecido siendo instruido en la palabra de Dios, pero se han rebelado, gente que se ha descarriado y vive como si Dios nunca les hubiera dado leyes, como si nunca les hubieran enseñado a caminar en el camino correcto. Este tipo de persona necesita arrepentirse, reconociendo su error y volviéndose a Dios. Y una vez que se vuelva a Dios, Dios promete que le va a perdonar y va a desistir del mal que está para usted, no solo en este tiempo, sino especialmente después del día del juicio. Ya no va a haber condenación para el que se arrepiente. Si alguien cree esto y quiere
hacer las paces con Dios, vuélvase a Él, pida perdón. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está delante de Dios? Usted es un impío encapsulado quizá en este momento porque el contexto ha cambiado, pero cuando las cosas vuelvan a la normalidad, usted va a seguir haciendo el mal a menos que se arrepienta y su actitud cambie y le diga a Dios, perdóname. La gente de Nínive cambió y toda esa generación fue salva. Y si usted cambia en este momento, Dios le va a salvar y a perdonar su pecado. Si usted quiere arrepentirse, hágalo ahora. Puede decirle a Dios que le perdone. Si usted quiere, repita después de mí la oración que yo voy a hacer. Cierre sus ojos donde está y dígale al Señor, Señor, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Me he rebelado en tu contra. He quebrantado tus mandamientos. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creyendo en esa promesa, te pido perdón. Sálvame y cambia mi vida. Yo quiero seguirte y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y se entregó de corazón a Jesús, lo va a evidenciar en su manera de vivir. Si su arrepentimiento es verdadero, usted ha tenido en esta hora el perdón de Dios y puede saber con toda seguridad, basada en la palabra de Dios, que la condenación ya no está para usted, porque ese es el medio que Dios ha provisto para salvar. Que el Señor le bendiga en esta hora. Amén.